Mi papá nos pidió a cada uno de sus hijos que compartiéramos nuestros logros frente a 25 personas de nuestra familia. Mi hermano habló de su puesto de director y su sueldo de 6 cifras. Mi hermana habló de su residencia médica en el mejor hospital del estado. Entonces mi papá volteó a verme, con esa sonrisa de hace 16 años que yo ya sabía lo que significaba, y dijo: «Tu turno, Ana. ¿Tú qué tienes?» Respiré profundo. Le di un número. Solo uno. Y el patio entero se quedó en silencio. Pero antes de continuar, checa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Mi nombre es Ana Mendoza. Tengo 36 años. Nunca fui la hija favorita. Eso nunca fue un secreto para nadie, ni para mí. Crecí sabiendo que había una jerarquía no declarada en nuestra familia, una de esas órdenes invisibles que nadie escribe en ningún lado, pero que todo el mundo sigue como si fuera ley. Mi hermano Alejandro era el heredero del orgullo de mi papá. Mi hermana Sofía era la esperanza de la familia. Y yo era la tercera opción, la que todavía se estaba encontrando, la que había elegido un camino que ninguno de ellos sabía pronunciar bien en las fiestas de fin de año. La reunión familiar de aquel julio no era una novedad en el calendario. Pasaba todos los años, siempre en el patio de la casa donde crecimos, en un pueblo de Jalisco, un lugar lo suficientemente pequeño como para que todo el mundo supiera el nombre de tus hijos, y lo suficientemente grande como para que los chismes corrieran rápido. Lo que era novedad era la idea de mi papá. Había planeado una ronda especial. La llamó Momento de los Logros. Cada hijo se levantaría y contaría lo que había construido en la vida. Cuando me llamó la semana anterior para avisarme, me senté en la orilla de la cama y me quedé mirando al techo por unos 10 minutos. Yo sabía exactamente lo que eso significaba. No era una celebración. Era un tribunal. Y yo ya sabía quién sería la acusada. Llegué al patio aquel sábado con la ropa más neutra que tenía: pantalón de mezclilla, blusa sencilla, cabello recogido. Sin esforzarme por impresionar, sin intentar parecer lo que no soy. Había unas 25-30 personas repartidas por las mesas plegables cubiertas por una lona rentada. Tías que no veía hace años, primos ya grandes, vecinos que me conocían desde niña. Doña Carmelita, que vivía en la esquina y me vio aprender a andar en bicicleta. Don Antonio, que había sido gerente de banco durante décadas y siempre aparecía con una camisa tipo polo bien planchada, y había un pizarrón blanco, apoyado en un caballete, cerca del asador, escrito con plumón azul, en letras grandes: Ronda de logros de la familia Mendoza. Se me revolvió el estómago. Alejandro llegó 40 minutos tarde, lo cual era 20 minutos antes de lo que yo esperaba. El coche era una SUV importada, con placas de la CDMX. Se bajó con unas bermudas de marca y esa postura de quien está acostumbrado a entrar a lugares donde todo el mundo ya lo conoce por el apellido. Mi papá fue hacia él antes de que llegara a la mitad del patio. Fue la única vez que vi a mi papá correr ese día. Sofía llegó poco después, con su novio médico y una historia nueva de su guardia en el hospital para contar. Ella nunca necesitaba esforzarse mucho, solo existía, y ya era suficiente para que mi papá sonriera de esa manera específica que nunca usaba cuando me miraba a mí. Y yo me quedé ahí, sentada en una silla de plástico cerca de la hielera, sosteniendo un vaso de jugo que se me había olvidado tomar, viendo la escena armarse como quien asiste a una obra de teatro que ya vio antes y se sabe todos los diálogos. Lo que nadie sabía, ninguna de las 25 personas sentadas en ese patio, era lo que yo tenía guardado conmigo. No en un papel, no en un folder, en la cabeza. Un número que mi contadora había actualizado 2 semanas antes y que yo me había aprendido de memoria sin querer, como uno se aprende las placas de un coche o un número de teléfono viejo. Cuando mi papá golpeó la cuchara contra el vaso para pedir atención, sentí algo diferente a ese nerviosismo de siempre. No era valentía, no exactamente. Era más parecido al cansancio. El tipo de cansancio que llega cuando te das cuenta de que vas a tener que decir la verdad de una vez por todas, no porque quieras impresionar a alguien, sino porque simplemente ya no aguantas más tragártela. Levantó el micrófono, el mismo que mi mamá usaba en las fiestas de cumpleaños, y empezó a hablar sobre la familia, sobre el legado, sobre cómo cada hijo representaba algo que él había sembrado. Mientras hablaba, yo miré hacia el pizarrón blanco. Miré a Alejandro, que ya estaba ensayando la sonrisa. Miré a Sofía,
que le ponía la mano en el hombro al novio como quien sabe que está a punto de ser aplaudida. Y miré las manos de mi mamá, que había fallecido hacía 2 años, y que yo todavía veía a veces en mis sueños, sosteniendo las mías, diciéndome que iba a estar bien. Fue por ella que fui a esa reunión, no por él, no por ellos, por ella. Pero en ese momento, mientras el micrófono pasaba de mano en mano y el patio le aplaudía a Alejandro y luego a Sofía, algo se fue afianzando dentro de mí. No era coraje, era claridad. Me iban a sentar en el banquillo de los acusados de cualquier manera. La diferencia es que esta vez yo iba a hablar antes de la sentencia. Para entender lo que pasó en ese patio, tienes que entender el patrón. No fue un mal día. Fue toda una vida de días construidos sobre una narrativa que nunca me incluyó de manera justa. Cuando tenía 19 años y decidí no ir a la universidad, mi papá no peleó conmigo. Hizo algo peor. Se quedó callado. Ese tipo de silencio que habla más fuerte que cualquier discusión. Él le había presentado a Alejandro a sus amigos durante años como el futuro ingeniero. Sofía era la futura doctora. Y yo me convertí en Ana, que todavía está decidiendo qué va a hacer con su vida. Incluso después de que yo ya había decidido. Incluso después de que ya había empezado. Empecé como ayudante en una pequeña empresa de remodelaciones a los 20 años. Aprendí en la práctica, con las manos, con errores que costaron dinero y aciertos que construyeron reputación. A los 24, saqué mi título como técnica en construcción. A los 26, abrí mi propia empresa de remodelaciones y obra civil. Era pequeña, solo éramos yo y 2 empleados, pero era mía. Cada contrato firmado, cada obra entregada, cada cliente que volvía a llamar, todo salido desde cero, sin herencias, sin préstamos de parientes, sin una red de contactos heredada por un título universitario. Mi papá nunca preguntó sobre nada de eso. En las reuniones familiares, me preguntaba si tenía novio, si estaba bien de salud, si necesitaba algo. Las preguntas que se le hacen a alguien de quien no esperas mucho. Nunca preguntó cuántos empleados tenía. Nunca preguntó qué obra estaba dirigiendo. Nunca preguntó si estaba feliz con lo que estaba construyendo. Y no hablo de paredes, hablo de la vida. Una vez, en una Navidad cuando yo tenía unos 27 años, llevé un regalo diferente. Un pequeño escritorio que yo había fabricado con sobrantes de una obra, de madera de demolición tratada. Pasé un fin de semana entero lijando, ensamblando, barnizando. Estaba bonito, de la forma en que suelen ser bonitas las cosas hechas con cuidado. Mi papá dio las gracias y lo puso en el cuarto de visitas. 3 meses después, cuando fui a visitarlo, estaba desarmado en la cochera. Alejandro le había regalado un reloj importado en esa misma Navidad. El reloj se quedó en la sala. Podría llenar páginas con escenas así. El cumpleaños número 60 de mi papá, donde Alejandro llegó con boletos para un concierto, y yo llegué con el pastel hecho con la receta de mi mamá, su favorito, que ella me enseñó a hacer cuando yo tenía 12 años. A Alejandro lo abrazaron enfrente de todos. A mí me lo agradecieron con un asentimiento de cabeza y un «quedó sabroso» dicho de paso. 16 años de eso. 16 años aprendiendo a sentarme en la silla más alejada de la mesa, a comer rápido, a irme temprano. Dejas de lastimarte después de un tiempo. Te adormeces. Empiezas a creer que así es. Que la historia que cuentan sobre ti es la historia real, y que tu versión no tiene público. Lo que me mantenía yendo a las reuniones era la promesa que le hice a mi mamá. Murió en un hospital de Guadalajara, un jueves al final de la tarde, con mi mano en la suya. Me miró y me dijo algo que se me quedó grabado como un tatuaje. No dejes que esta familia se pierda, Ana. Tú eres la más fuerte. Prométemelo. Lo prometí, y cumplí. Fui a cada cena, a cada reunión, a cada cumpleaños. Me senté en el lugar del fondo, comí rápido, me fui temprano. Por ella. Pero esa reunión de julio tenía algo diferente. El pizarrón blanco, el micrófono, el público organizado como si fuera un show. Eso ya no era una reunión, era un espectáculo. Y mi papá había escrito el guión él solo, sin preguntarme si yo quería un papel. Una semana antes, llamé a mi tía Claudia, hermana de mi mamá, jubilada, vivía en Ocotlán, la mujer que me introdujo a la industria de la construcción a los 18 años cuando todo el mundo todavía pensaba que yo iba a descubrir mi vocación en alguna carrera universitaria. Ella era la única persona que conocía mis números de verdad. La única que sabía lo que yo había construido mientras todos miraban hacia otro lado. Ve, me dijo. Tu mamá quería que estuvieras ahí.
Pero, Ana, tú no le debes a ese hombre nada más que respeto, y el respeto es diferente al silencio. También me contó, casi de paso, que había escuchado el rumor de que Alejandro estaba en problemas. Su esposa había publicado algo en redes sobre dificultades financieras y lo borró rápido. Que un excompañero de trabajo había comentado que a Alejandro lo habían saltado para un ascenso 2 veces seguidas, y que el departamento en la CDMX, el que presumía en fotos, con vista a Reforma, podría estar a la venta. Guardé eso como quien guarda una piedra en el fondo del bolsillo, no para usarla, solo para saber que estaba ahí. La noche anterior a la reunión, me senté en el asiento de mi camioneta, frente a mi casa, con el motor apagado. En el asiento del copiloto había un folder beige. Adentro, el reporte trimestral de mi empresa, preparado por mi contadora y amiga de toda la vida, Fernanda. Ella actualizaba eso religiosamente. Activos, pasivos, flujo de caja, capital contable. Miré el número al pie de la última página. Cerré el folder. Lo dejé en la camioneta. El número ya estaba en mi cabeza, grabado como una placa de coche que uno se aprende sin querer. 15.5 millones de pesos. Patrimonio neto. 0 deudas. Saqué las llaves del contacto y entré a mi casa. El micrófono pasó primero a Alejandro, como yo sabía que pasaría. Se levantó con la naturalidad de quien ha pasado toda su vida siendo el centro de atención. Se metió una mano a la bolsa del pantalón, le sonrió al patio, esperó a que se hiciera el silencio. Ese tipo de pausa teatral que ocurre cuando alguien sabe que el público los está esperando. Habló sobre su puesto de director de tecnología, sobre el equipo de 35 personas que coordinaba, sobre el sueldo, que no dijo en números pero dejó claro que era de 6 cifras muy cómodas. Habló del departamento, del viaje que había hecho a Europa con su familia el año anterior, del colegio privado donde estudiaban los niños. Cada frase era una foto enmarcada en la pared del Lego de mi papá. Y mi papá brillaba, literalmente. Esa sonrisa que solo aparecía cuando Alejandro hacía algo, amplia, genuina, la sonrisa de un hombre que siente que le atinó a la vida. Mientras el patio aplaudía, me fijé en la esposa de Alejandro, Valeria. Aplaudió junto con todos, pero tenía la mirada baja. A la hora de pagarle al del banquete que Alejandro había contratado para la reunión, ella fue hasta el muchacho con la terminal. Pasó la tarjeta. El muchacho la pasó de nuevo. Ella frunció el ceño. Cambió de tarjeta. Pasó en la segunda. Nadie lo vio. Pero yo sí. Sofía fue la segunda. Ella no agarró el micrófono. Nunca fue de espectáculos. Siempre fue de sustancia. Se quedó sentada. Habló con voz clara y pausada. Residencia médica en neurología en el Centro Médico Nacional. 2 artículos publicados en revistas científicas, seleccionada para un programa de especialidad en el extranjero para el próximo año. El patio se quedó en un silencio de admiración. Mi tía Yolanda se llevó la mano al pecho. Mi papá se limpió la esquina del ojo con el dorso de la mano. Sofía me miró mientras se volvía a sentar. Una fracción de segundo. Vi algo en esa mirada. No era culpa, no era lástima, era algo parecido a una advertencia. Como si ella supiera lo que venía y quisiera prepararme sin poder decir nada. Entonces mi papá tomó el micrófono de regreso y dijo mi nombre. El patio se puso un tono más callado. No mucho. Sutilmente. Ese tipo de silencio que ocurre cuando la gente sabe que está a punto de presenciar algo incómodo y pone un poco más de atención porque lo incómodo a veces es interesante. No me levanté. Me quedé en mi silla de plástico, con el vaso de jugo en la mano, y dije que yo estaba bien así como estaba. Mi papá sonrió con esa sonrisa específica, la de la paciencia forzada, la del adulto lidiando con un berrinche de niño. Ándale, Ana. Todos ya participaron. Alejandro se reclinó en la silla con una media sonrisa. Sí, Ana, cuéntanos qué has estado haciendo. Tengo curiosidad. La forma en que dijo curiosidad no era curiosidad, era burla envuelta en cordialidad. Y el hijo de 7 años de Alejandro, Santi, que estaba sentado en la mesita de los niños a unos metros, escuchó a su papá hablar y me miró con esa inocencia cruel que solo los niños tienen. Le preguntó a su papá en voz alta en qué trabajaba la tía Ana. Alejandro respondió sin mirarme. La tía le hace a las obras, mijo, tipo albañil. Santi arrugó la nariz. Ah, ¿no es un trabajo de verdad? Alejandro soltó una risa corta, la risa de quien no está en desacuerdo. Sentí que mis manos se quedaban quietas en mi regazo.
No fue la palabra lo que me dolió. Ya había escuchado cosas peores. Fue la semilla que estaba sembrando. Un niño de 7 años acababa de aprender que lo que yo hago no merece respeto. Y lo aprendió de su papá, enfrente de todo el mundo. Eso no se iba a morir en ese patio, iba a crecer. Mi papá volvió a mirarme. Inclinó la cabeza con ese tono que él creía que sonaba cariñoso, pero sonaba a lástima. No pasa nada si no tienes nada que contar, Ana. Lo entendemos. Escuché la voz de mi mamá en mi cabeza. Tú eres la más fuerte. Escuché a mi tía Claudia. El respeto es diferente al silencio. Y escuché mi propia voz, la que me había tragado durante 16 años. Me levanté. No agarré el micrófono. Hablé al volumen que uso en la obra cuando necesito darle una instrucción clara al equipo. No es alto, no es bajo. Es el volumen de quien sabe lo que está diciendo. Dije que tengo una empresa constructora con todo en regla, que empleo a 4 trabajadores de tiempo completo, que soy dueña de 7 propiedades en diferentes ciudades de la región, todas liquidadas, sin créditos, sin hipotecas, sin ninguna deuda. Hice una pausa. Dejé que eso se asimilara. Entonces dije el capital contable. 15.5 millones de pesos. El patio no aplaudió. La bocina Bluetooth seguía tocando música de banda bajito. Allá en la calle, un niño soltó una carcajada. Un perro ladró 2 veces. Y 25 personas me miraron como si hubiera hablado en un idioma que no reconocían. Hay silencios que son de incomodidad. Hay silencios que son de sorpresa. Y hay silencios que son el sonido de una historia reescribiéndose en tiempo real. Ese era del tercer tipo. Mi papá se quedó con la boca abierta. Alejandro se enderezó en su silla. Valeria puso la mano plana sobre la mesa, con los nudillos poniéndose blancos. Mi papá repitió el número como quien comprueba si la palabra sabe diferente cuando la dices en voz alta. Puse mi vaso en la mesita de al lado y dije que él había preguntado. Yo había respondido. Nadie aplaudió. Y fue exactamente por eso que supe que era verdad. Cuando uno dice algo pequeño en una reunión familiar, la gente sonríe por educación y cambia de tema. Pero un número de ese tamaño, viniendo de la hija que habían descartado como la que le hace a la albañilería, eso no generaba aplausos. Generaba el tipo de silencio que ocurre cuando cambia la presión del aire. Alejandro fue el primero en moverse. La silla raspó contra el cemento cuando se levantó. Dijo que era imposible. Dijo que cualquiera puede aventar números en una carnita asada familiar. Dijo que los bienes raíces no son dinero real, que es solo papel. Su voz tenía esa cualidad específica de quien tiene miedo de que alguien haga la pregunta obvia a continuación. Y la pregunta obvia era, ¿y tú, Alejandro, cuánto tienes de verdad, descontando el departamento hipotecado y el coche que estás pagando a meses? Pero quien respondió por mí no fui yo. Fue mi tía Claudia, que estaba recargada en el barandal del pórtico con los brazos cruzados, con esa cara que pone cuando está a punto de decir una verdad que no necesita volumen para doler. Dijo que conocía la empresa de Ana desde el primer contrato, que había visto las obras, que no era mentira. Y don Antonio, el vecino banquero jubilado, que llevaba sentado con los brazos cruzados desde el principio, se quitó los lentes, limpió el cristal despacio, y dijo con la voz tranquila de quien pasó 40 años evaluando créditos. 7 propiedades liquidadas en esta economía. Eso no es poca cosa, ¿eh? El patio empezó a fracturarse, no en una pelea, en una recalibración. Las personas que se habían pasado toda la tarde asumiendo que yo era la nota a pie de página de la familia, estaban volviendo a hacer los cálculos. Se podía sentir eso sin ver ninguna cara. Era el sonido de una versión siendo descartada y otra siendo considerada. Mi papá se acercó a mí 10 minutos después. No me llevó a un lado con delicadeza. Me jaló del codo, de la manera en que uno redirige a un perro que se metió al patio equivocado. Había unas 4 personas lo suficientemente cerca para escuchar todo, y no le importó. Me dijo que había avergonzado a Alejandro, que aquello no era una competencia. Lo miré. Le dije que Alejandro me había avergonzado a mí durante 16 años, que esto era diferente. Dijo que Alejandro había intentado motivarme, que era por preocupación. Le dije que preocupación no es llamarle fracasada a alguien en la cena de Navidad enfrente de toda la familia, que eso era otra cosa. Se quedó sin respuesta por un segundo. Se recuperó rápido, como la gente que está acostumbrada a controlar el guión. Y entonces usó el arma que yo sabía que tenía guardada en el fondo, la que siempre dejaba como su última carta. Dijo que mi mamá estaría avergonzada de mí en ese momento.
El patio se quedó callado de una forma distinta. Doña Carmelita abrió la boca ligeramente. Mi tía Claudia, al otro lado del patio, se quedó completamente quieta. Sentí un nudo en la garganta. Me ardieron los ojos. 16 años de reflejos me decían que pidiera perdón, que suavizara las cosas, que dijera que no era eso, que me fuera temprano una vez más. Pero miré el celular que traía en la bolsa del pantalón. De fondo de pantalla una foto de mi mamá en una kermés, comiendo un elote y riéndose. Y decidí, ahí en ese segundo, que estaba cansada de ceder el terreno que era mío. No levanté la voz. Le dije que mi mamá no estaría avergonzada de mí. Le dije que en su última noche, ella me miró y me dijo que yo era la más fuerte. Le dije que ella me pidió que no dejara que nadie me hiciera menos. Mi papá hizo algo que nunca le había visto hacer. La seguridad se le borró de la cara por un segundo, solo uno, tan breve como un parpadeo, antes de volver a cerrarse. Pero yo no había terminado. Le dije que no vine a esa reunión a presumir. Vine porque mi mamá me lo pidió, pero que no podía honrar su memoria fingiendo ser menos de lo que soy, que él había pedido mis logros, y yo se los había dado, que en lugar de orgullo, él me había exigido una disculpa. No me tembló la voz. Había ensayado esa frase en el espejo retrovisor durante 2 años. Nunca pensé que se lo fuera a decir. Le dije que si quería que yo me volviera a sentar en esa mesa, tenía que tratarme de la misma forma en que trataba a Alejandro. La misma consideración, el mismo orgullo, sin notas al pie, sin calificativos, sin peros. Agarré mis llaves de la mesa. Le dije que lo amaba, pero que amar no significaba hacerme chiquita para que su cuento siguiera teniendo sentido. Y le di la espalda. Me fui caminando hacia el portón, y el patio se fue quedando atrás. Alejandro intentó recuperar a su público. Se puso de pie, hablando fuerte, diciendo que las propiedades en las afueras no eran patrimonio real, que cualquiera podía comprar casas baratas y llamarlo inversión, que el verdadero éxito era construir equipos, liderar procesos, mover las agujas que importaban. Dijo, mover las agujas, con la naturalidad de quien usa esa expresión en juntas corporativas, y se le olvidó que estaba en el patio de una casa de pueblo. Pero doña Carmelita, de 70 y tantos años, menos de 1,60 m de estatura, sin miedo a nadie, levantó la mano como quien pide la palabra en una asamblea, y dijo que el año anterior yo le había cambiado todo el cableado eléctrico de su casa en 2 días, que el electricista anterior le había cobrado el triple por el mismo servicio y se había desaparecido a la mitad del trabajo. Dijo que yo había llegado puntual, había cobrado lo acordado y había entregado lo que prometí. Eso cuenta, dijo ella, mirando a mi papá. Esta muchacha vale lo que pesa, Ramón. Don Antonio todavía estaba limpiando sus lentes, que para este punto estaban más limpios que nunca, y dijo en voz baja que 7 propiedades liquidadas en esta economía era patrimonio de verdad, sí señor, y que él le había aprobado créditos a gente con portafolios mucho peores durante toda su carrera. El patio se estaba fracturando, no en una pelea abierta, en una recalibración silenciosa. Las personas que se habían pasado la tarde sonriéndole a Alejandro, ahora se estaban mirando entre sí de una manera diferente, como quien rehace la cuenta y se da cuenta de que había metido el número equivocado desde el principio. Y entonces, vibró el celular de Valeria. Ella miró, y su rostro, con todo el maquillaje bien hecho y los lentes oscuros que se había quitado minutos antes, simplemente se desmoronó. No fue dramático, fue silencioso, que es peor. Se inclinó hacia Alejandro y le habló bajito, pero bajito de quien está aguantando el pánico, no de quien está siendo discreta. 3 personas en la orilla de la mesa escucharon. Había llamado el banco. Cuestión de plazos. El departamento en reforma estaba en proceso de embargo. Alejandro la jaló hacia adentro de la casa antes de que terminara de hablar, pero ya era tarde. La información ya estaba viajando por el patio en tiempo real. Un susurro por aquí, una mirada por allá. Don Antonio quitándose los lentes por tercera vez, esta vez sin limpiarlos, solo mirando al vacío con esa expresión de banquero que está sumando cosas que no deberían necesitar sumarse. Mi hermana Sofía se acercó a donde yo estaba, cerca del portón. Me dio un abrazo de verdad, del tipo que aprieta, no de los que cumplen un protocolo. Cuando me soltó, traía el rímel corrido. Me dijo que debió haber hablado antes, que tuvo miedo. Le dije que yo lo sabía, que su miedo tenía sentido. Mi papá también se habría vuelto contra ella. Entonces me dijo algo que me tomó por sorpresa.
Me contó que tenía una deuda de 2 millones de pesos por la universidad y la especialidad, que no iba a tener números verdes antes de los 44 años, que Alejandro le había prestado dinero a mi papá, una cantidad fuerte, que él le había pedido cuando el banco estuvo a punto de embargarles la casa 3 años atrás, y que mi papá nunca le había devuelto nada. La pintura nueva, las tuberías cambiadas, el barandal del pórtico, me dijo mirando la casona. Todo es deuda de Alejandro. Y luego, la frase que se me quedó grabada. Mi mamá sabía lo que tú estabas construyendo. Me dijo una vez que tú eras la única que no necesitaba pedir permiso para empezar. Me quedé ahí, recargada en mi camioneta, con la mano plana sobre el cofre caliente, respirando despacio. El patio se fue vaciando. La gente iba saliendo en oleadas lentas, cargando platos con sobras de la carnita asada y conversaciones que iban a terminar adentro de los coches y se iban a alargar por teléfono durante semanas. El pizarrón blanco seguía ahí, cerca del asador. Ronda de logros de la familia Mendoza. Un marcador que se había convertido en otra cosa a mitad del camino. Don Antonio pasó junto a mí antes de irse y me puso una tarjeta de presentación en la mano. Me dijo que si alguna vez necesitaba referencias para un crédito comercial, que nada más le marcara, que él tenía contactos y que un portafolio como el mío abría puertas. Doña Carmelita me dio un abrazo antes de salir, del tipo que te aprieta el hombro y no te suelta rápido. Y mi tía Claudia se quedó hasta el final. Se sentó a mi lado en la banqueta, juntó su rodilla con la mía y no dijo nada por un rato. No hacía falta. El patio se vació. Las lucecitas que mi papá había mandado colgar se quedaron balanceándose con el viento tibio, proyectando sombras cortas sobre las mesas plegadas y los vasos de plástico olvidados. Mi papá se quedó sentado solo en la cabecera de la mesa, con el plato intacto enfrente, mirando hacia el pizarrón blanco. Nunca lo había visto así. No era enojo, no era orgullo herido. Era esa expresión de un hombre que está haciendo cuentas y se da cuenta de que los números no cuadran. Antes de irme, me acerqué a él. Le dije una última cosa, que si quería que yo me volviera a sentar a la mesa familiar, en cualquier reunión, en cualquier fecha, iba a tener que tratarme igualito que como trataba a Alejandro, ni más ni menos. Y que si se echaba para atrás, yo me iba a ir y no iba a volver. No contestó. Se quedó mirándome con ese rostro envejecido de repente, y por primera vez en 16 años no vi en él al juez. Vi al papá que había perdido a su esposa hacía 2 años, y no sabía cómo lidiar con ninguna de las 3 personas que ella había dejado. No era una excusa, pero era una explicación. Me subí a la camioneta, encendí el motor y agarré carretera. La semana siguiente todo cayó como piezas de dominó. Alejandro y Valeria perdieron el departamento con el banco. Se fueron de la CDMX a vivir a un departamento de 2 recámaras mientras reorganizaban sus finanzas. El puesto de director se convirtió en gerencia senior en la misma empresa. El título se encogió junto con el bono. Su LinkedIn siguió diciendo director por un tiempo, pero la gente que importaba ya lo sabía. Sofía me llamó el miércoles. Estuvimos 2 horas al teléfono, la plática más larga y honesta que habíamos tenido en años. Me pidió el contacto de mi contadora. Se lo pasé. Fernanda se reunió con ella y le armó un plan de liquidación agresivo. En 2 meses, Sofía ya iba adelantada en su cronograma. Vendió su coche importado. Se compró uno usado. Más ligera, me dijo en un mensaje a las 11 p.m., de un jueves, sin escribir nada más. Mi papá pasó 3 semanas sin dar señales de vida. Silencio total. No me costó trabajo. Yo ya me había pasado la vida entera acostumbrándome a su silencio. La diferencia es que esta vez el silencio era él haciéndose chiquito, no yo. En la 4ª semana me llamó un martes en la noche. Su voz se escuchaba diferente, más apagada. Ese tipo de voz de quien acomodó las frases en su cabeza varias veces antes de marcar. Dijo que no sabía lo del departamento de Alejandro, que no sabía de las deudas de Sofía, que creía que ellos estaban bien, que se la había pasado contándose la historia que quería creer, no la historia que era verdad. Y entonces me dijo que mi mamá le había hablado de mí una semana antes de morir, que le había dicho que yo lo iba a sorprender, que no lo dejara pasar. Se le quebró la voz una vez, solo una, y escuché al hombre que estaba debajo de la armadura, el hombre de pueblo que nunca fue a la universidad,
que se pasó la vida creyendo que un título era la única forma de existir con dignidad, que crió a 3 hijos intentando darles lo que él nunca tuvo, y que se quedó tan atascado en esa idea que no pudo ver cuando uno de sus hijos construyó exactamente lo que él siempre quiso, solo que por el camino que él no reconocía. No le dije que todo estaba bien, porque no lo estaba, todavía no. Le dije que lo escuchaba, que las palabras no arreglan 16 años, que necesitábamos tiempo. Me dijo que era justo. Colgué en el siguiente semáforo en rojo y me quedé ahí, con el motor prendido, hasta que se puso en verde 2 veces. Alejandro me mandó un correo 2 meses después, sin asunto, solo texto. Dijo que había sido un pésimo hermano, que me había tenido envidia desde siempre, envidia de quien se fue por su propio camino y llegó. Dijo que había pasado 15 años siendo el hijo que mi papá quería, y que ahora estaba en un departamento de 2 recámaras empezando desde cero a los 39 años, y que la única hermana que tenía la vida en orden era a la que más había despreciado. Lo leí 3 veces. Al tercer día le contesté. Le dije que todavía no estaba lista para tener una relación con él, pero que no le tenía rencor, que cuando estuviera listo para platicar de verdad, no para justificarse, no para pedir perdón de dientes para afuera, para platicar, yo iba a estar aquí. Me contestó con 2 palabras. Muchas gracias. Fue lo más honesto que me había dicho en 15 años. 6 meses después de la reunión, cerré la compra de mi 8ª propiedad. Una casa antigua en una colonia en crecimiento, que necesitaba refuerzo estructural, instalación eléctrica nueva y remodelación de la cocina. Exactamente mi tipo de proyecto. Contraté a un 5º empleado, un muchacho de 23 años llamado Rodrigo, callado, de manos rápidas, llegaba 15 minutos temprano todos los días. Me recordaba a mí cuando tenía su edad, solo que él es más listo de lo que yo era en mis primeros años. Él va a llegar más lejos, más rápido. Sofía y yo hablamos todos los domingos. En octubre me mandó una foto de un librero que ella misma había armado en su nuevo departamento. Chueco, pero firme. Me escribió. Al fin y al cabo, sí heredé algo de la familia. Alejandro y yo todavía no hablamos por teléfono, pero en Navidad me llegó una tarjeta por correo, con la letra chiquita y cuidadosa de quien no está acostumbrado a escribir a mano. 5 palabras y una firma. Sin puesto después del nombre. Sin espectáculo. La puse en el refrigerador. Mi papá y yo empezamos a vernos una vez al mes. Una cena, él y yo, sin nadie más. Una fonda de carretera, de esas que no cambian el menú desde los años 90, con bancos de vinipiel y café que sabe a que se quedó en la olla desde la mañana anterior. Las primeras cenas fueron difíciles, ese tipo de silencio en donde las 2 personas están eligiendo sus palabras con demasiado cuidado. Pero fue mejorando. Empezó a preguntarme sobre las propiedades, no por educación, por curiosidad real. Le platiqué de la primera, una casita de 48 metros que compré a los 28 años, a precio de demolición. Remodelé yo sola en 3 semanas y renté al mes siguiente. Se quedó callado un buen rato después de eso. Luego dijo, tu mamá tenía razón sobre ti. Yo le dije que ella solía tener razón en muchas cosas. Él asintió. Por primera vez, me dio la razón. En la cena de noviembre, me presentó con su amigo del golf que estaba en el estacionamiento. Le dijo, ella es mi hija Ana. Tiene una constructora. Sin calificativos, sin peros, sin notas al pie de página. Fue la primera vez en 16 años que me presentaba sin el peso del silencio que viene después. El pizarrón blanco, me enteré después, él mismo lo desarmó y lo tiró a la basura a la mañana siguiente de la reunión. Hay una cosa que aprendí en todo este año, que va mucho más allá de los números, de las propiedades y del patrimonio. Pasé 16 años creyendo que si trabajaba lo suficientemente duro, algún día me iban a ver. Trabajé. Y no me vieron. No porque yo fuera invisible, sino porque la historia que se habían contado sobre mí era más cómoda que la verdad. Mi papá necesitaba una narrativa donde un título universitario fuera el único camino, porque era la narrativa que justificaba la vida que él había construido. Mi hermano necesitaba a alguien por debajo de él para sentirse en la cima, y yo dejé que eso pasara. Durante 16 años, dejé que me pusieran en un papel que nunca cuestioné. El momento en que dejé de buscar aprobación fue el momento en que empecé a construir algo real. No soy más rica que Alejandro, porque sea más inteligente. Soy financieramente estable porque viví dentro de mis posibilidades,
Invertí en lo que entendía con mis propias manos, y nunca gasté dinero tratando de impresionar a gente que no me respetaba. El coche importado, el puesto con nombre rimbombante, la escuela privada. Esas cosas cuestan dinero, pero cuestan algo más difícil de calcular: la libertad de decir no. Alejandro no podía decirle que no a mi papá. No podía decirle que no a ese estilo de vida. No podía decirle que no al marcador. Y ahora está en un departamento de 2 recámaras volviendo a empezar a los 39 años. Yo tengo una casa chica que remodelé yo misma. El pórtico tiene una lámpara que instalé una tarde de sábado. La cocina tiene una barra que yo elegí, compré e instalé. No es una mansión, no es un Tesla. Nadie va a poner eso en un pizarrón blanco de ronda de logros. Pero es mío. Cada tornillo, cada cable, cada peso que pagó por eso. Y eso, al fin y al cabo, es suficiente. Mi nombre es Ana Mendoza. Tengo 36 años. No tengo un título universitario. Tengo algo mejor: mi propia definición de éxito. Y nadie más escribe esta historia más que yo. Ahora, si te gustó esta historia, dale clic a suscribirse y dime en los comentarios, ¿qué parte te dejó con la boca abierta? Ah, y no olvides unirte como miembro para tener acceso a videos exclusivos que no subo aquí. Te espero allá.